ganas de hablar de arquitectura, pero quizás más desde, no tanto desde lo académico o técnico, Sí. sino más como abordando la arquitectura como una experiencia, ¿no? Como lo que sentís cuando habitas un espacio. Para mí no hay arquitectura sin gente. O sea, la última parte de la pieza de arquitectura es con gente. Por eso vos tenés que empezar a pensarla también con ellos adentro. No es escindible el carácter humano de la arquitectura, y si no, simplemente haces edificios. Seguir entendiendo nuestra historia y nuestra identidad a través de la memoria de los edificios. Cuando vos perdés patrimonio, perdés eso, que es, acá pasó esto, ¿no? A un montón de otros argentinos, acá en Argentina, ¿no? Pero es en el mundo. Le pasó esto. Narra una parte de nosotros que, si eso se va, es más difícil que vos hagas carne con eso. Narrar algo nuestro me parece que es una gran deuda que tiene la arquitectura. Y cuando digo nuestro, digo que toque todo lo que dijimos. Que se puedan hacer hogares, que sean buenos, que produzcan una buena ciudad y que nos hagan vivir mejor. Creo que a la arquitectura le hace falta un buen golpe de realidad. Bueno, Ale, ¿qué tal? Recién me preguntabas si tenía algún aspecto del cual quería encarar, ¿no?, la entrevista. Tengo ganas de hablar de arquitectura, pero quizás más desde, no tanto desde lo académico o técnico, Sí. sino más como abordando la arquitectura como una experiencia, ¿no? Como lo que sentís cuando habitas un espacio. Y por eso mi primera pregunta es, ¿qué es para vos la arquitectura? ¿Qué es lo que más te gusta de la arquitectura? ¿Qué te dedicas a eso? Sí, es una pregunta que se revalida un poco con el día a día. No, va cambiando a veces qué es la arquitectura. Más que nada cuando te interesa, ¿no? El punta a punta de los temas que toca la arquitectura, va cambiando un poco también tu foco con respecto a lo que es la arquitectura, porque por momentos es dar la mejor respuesta inmediata dentro de un presupuesto para una necesidad muy concreta y muy puntual, y mejorar el proceso de vida de una familia en una casa o un espacio doméstico. Y es muy distinto a pensar una casa a 3 años, por ejemplo, ¿no? Con otro presupuesto. Entonces, por momentos le tengo que dar mucha bola a la guita. Por momentos le tengo que dar mucha bola al interés de la familia sobre cómo quiere vivir ahí. Y por otros también qué quiero yo de esa arquitectura, ¿no? Qué quiero plantear como arquitecto, que me parece la parte menos interesante, pero es para la que más nos entrenan. Irónicamente, más allá de no tocarlo como académicamente, hay una parte de la formación que se estructura mucho sobre tu visión de los problemas y no sobre la incorporación de la problemática real por afuera de tu visión. Siempre trabajamos muy en vacío en el aspecto académico, y cuando llega a la realidad no sabemos cómo darle respuesta, ¿no? Primero, cómo leerla. Segundo, cómo traducirla en una pregunta correcta que nos sirva a nosotros en la operación del día a día. Y después, por último, dar una respuesta. Entonces, ¿qué es la arquitectura? Va cambiando con el tiempo. Hoy, para mí, es realmente manejar la mayor cantidad de variables para dar una respuesta material. Que obviamente no es solamente una respuesta material, es una respuesta social a los usos y costumbres, es una respuesta económica, es una respuesta emocional también, porque a veces tocas fibras que no son ni culturales, ni sociales, ni económicas, ni materiales, pero está todo por ahí muy subyacente en la operación que haces vos. Entonces, no me gusta dar una respuesta determinante de lo que es arquitectura, porque además hay cientos de definiciones de lo que es y de lo que no es. Me gusta que sea una respuesta que va mutando conmigo, ¿no? En el hacer diario de la profesión. No me encorseto mucho con eso. Sí, además siento que tiene que ver también como con el lugar desde el cual abordás la arquitectura, ¿no? El tipo de arquitectura que te interpela más, o la que vos llevas adelante, y eso se diferencia mucho en, ¿no?, cada persona o cada arquitecto. Sí. ¿Vos cuál sentís que es la que más te representa? A mí me interesa mucho escuchar al comitente en la escala más chica, pero el comitente después es efectivamente las personas o la persona que va a habitar ese espacio, ¿no? Sí, eso lo puedes escalar a la ciudad, ¿no? ¿Cuál es la ciudad que está pidiendo / necesitando la gente, ¿no? En ese sentido, a mí me interesa mucho darle bolilla a eso, ¿no? Como cuál es el requerimiento, que a veces el requerimiento está claro y a veces no está claro. Vos tenés que traducirlo en una operación de arquitectura, lo que a vos te dan como datos, que a veces no son datos concretos. Nunca te van a decir quiero 2 habitaciones
mirando al oeste o mirando al este. Por lo general te dicen, mirá, mi viejo tenía un taller y yo quisiera hacer algo en casa. Entonces vos sabés que tiene que haber un espacio de trabajo en esa casa. Sí, la mayoría de las veces ni sabes de dónde viene la luz del sol y es tipo, quiero un espacio luminoso. Tal cual. Claro, arranca por ahí o quiero caminar descalzo. El piso de una casa, recuerdo en Los Hornos, nos la definió esa frase, ¿no? Nos gusta caminar descalzo en verano y en invierno. Bueno, sabemos que va a haber un tipo de calefacción y que el piso tiene que ser apto a ser pisado y tiene que ser o cálido o frío, pero que tiene que ser pisado, ¿no? Entonces, por lo general, muchos de los datos de la arquitectura que pretendo hacer yo o que pretendemos hacer en el estudio trata de encontrar esa minucia chiquitita sin ser un traje a medida, ¿no? Porque todavía debemos responder a cosas universales de los usos y costumbres en una casa o en un espacio doméstico, eso escalado a cualquier tipo de arquitectura o de edificio, pero le damos pelota a eso y eso termina siendo un dato muy relevante para que la arquitectura que vos después planteás pueda ser adoptada por la persona que va a vivir ahí o la familia, ¿no? Eso fue como un cambio muy grande con respecto a cómo venía yo entendiendo la disciplina desde la facultad. Porque en la facultad no existe el comitente o no existe el programa de necesidades que se va formando a través de una entrevista. Vos no tenés que... El programa de necesidades ya te viene dado, no tenés que conformarlo vos. Entonces, ese trabajo hace que entiendas muy bien también en dónde vos querés operar. Entonces, la gente para mí termina siendo, por más que parezca un lugar súper común, es como que pegás la vuelta. ¿Viste? Parece, bueno, es un lugar común, pegaste toda la vuelta en el ciclo académico e intelectual y dijiste, al final sí importaba. Entonces estoy ahí. Ok. Y volviendo quizás más al aspecto como emocional o identitario de la arquitectura, me interesa preguntarte como qué es lo que vos pensás o cuáles son esos factores que hacen que una casa, por ejemplo, sea un hogar y no solo una casa, ¿viste? Sí, es una linda pregunta. Hay un lugar en el que la arquitectura se va a quedar corta para poder plantear una respuesta para eso. Hoy realmente creo que tenemos que recuperar algunas cuestiones que en las casas tradicionales se daban, que es abrazar la mayor cantidad de usos y costumbres que tengan de esa sociedad. Si la sociedad argentina o la sociedad de un lugar tiende a tener mucha vida social, si vos planteás lugares o espacios que no prestan o que no se prestan a juntadas colectivas grandes, por lo menos 2 o 3 veces por semana, de más de 4 personas, en algo estás dañando a esa sociedad. Y vuelve en el sentido en el que vos no podés apropiarte de esa casa, no podés usarla como dictan tus usos y costumbres. En los lugares en donde nos tocan operar, en la Mancha Urbana de Buenos Aires, a veces es más fácil plantear esa arquitectura y a veces es más difícil. Por costos, por terreno, por cantidad de operaciones que tenés que hacer para lograr que esa arquitectura vuelva. Antes había como más flexibilidad en ese sentido. Entonces se podían abrazar mayor cantidad de problemáticas. Creo que cuanto más universal es la arquitectura que planteamos nosotros como punto número 1, ¿no? Después hay un montón de estas cosas, si empezamos a desenmarañarlo, pero en principio que sea lo más universal posible dentro del sistema de usos y costumbres que tenés. Eso hace que la carga con la que viene la persona o la familia, con sus hábitos, pueda esa arquitectura tomarla y contenerla. Si después podemos hablar de materialidad, de espacialidad, de usos, ¿no? de función de la casa, de la importancia, por ejemplo, de la cocina en la arquitectura argentina toda, principalmente de Buenos Aires, podemos tomarla también como un punto neurálgico por diferentes cuestiones que si querés la desarrollamos, pero yo creo que cuanto más universal es a la hora de abrazar los usos y costumbres, es la forma más rápida de que esa arquitectura funcione y la gente pueda como apropiársela y decir, bueno, siento que acá puedo desarrollar mi hogar. ¿Con universal te referís como a lo típico, como la típica casa de familia? ¿O a qué te referís cuando decís universal? Con universal me refiero a que pueda tomar la mayor cantidad de problemáticas posibles que tiene una sociedad hoy, ¿no? Por ejemplo, si en un momento era tener tu casa con patio, porque flujos migratorios traían tradiciones de trabajo sobre tierra, ¿no? Entonces vos tenías la famosa casa al fondo, con un baño, una cocina y un cuarto, y se iba produciendo la casa chorizo a medida que iban llegando, no sé, inmigrantes que eran primos, tíos o familiares, e iban haciendo cuartos hacia adelante,
y iban ocupando la casa, ¿no? Y tenía que tener tierra para básicamente producir chacinados, criar aves de corral, plantar frutales, higueras, Santa Rita, ¿no? Había una cuestión del trabajo sobre tener tu propio sustento, aunque sea chico, y de tener una porción de tierra trabajable, que venía de la tradición de esas personas del lugar en el que venían y tenían que replicarla en algún lugar. Eso te lo pongo como ejemplo de lo que sería algo universal. Tomar la mayor cantidad de variables posibles, esa siendo una. A medida que va pasando y evolucionando la sociedad, o va cambiando en realidad, se van produciendo nuevos fenómenos que inducen nuevos modos de habitar, ¿no? Un caso que quebró un poco esa dinámica fue la pandemia, ¿no? Donde muchos tuvimos que volver a casa a trabajar y nos dimos cuenta que las casas no estaban preparadas para trabajar. Mucha gente se dio cuenta que tenía que reaprender a cómo habitar su casa, ¿no? No conocía su casa de día, por ejemplo. Entonces dice, che, de día al final es muy fría porque el sol no da. Yo, claro, me iba a la mañana, volvía a la tarde y me arreglaban esas dos franjas horarias, pero en el medio no sabía lo que pasaba en mi casa. O al contrario, se reconectaban con la casa y decían, che, finalmente entra un sol re lindo para trabajar desde las 10 hasta las 5 y mi oficina es un asco, ¿no? Entonces, la gente como que se revinculó con el hogar simplemente por tener presencia habitacional adentro de esa arquitectura. Entonces, en ese sentido, yo creo que van cambiando los usos y costumbres, a veces disruptivamente y a veces progresivamente. Lo que está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es hay un proceso de muchos cambios sobre quiénes pueden habitar la ciudad, porque los modelos o los prototipos de vivienda que se construyen, respondiendo a pocas lógicas o a pocas variables o a cada vez menos, achican mucho el tipo de persona o de familia que puede vivir en esa casa. Estamos hablando de si se producen monoambientes o dos ambientes, es muy difícil crear una familia ahí o que crezca una familia ahí. A lo sumo será una sola persona en situación incluso de tránsito o de inquilinato y por otro una pareja. No mucho más que eso. Ya si necesitan o ven la necesidad de crear una familia o quieren hacer una familia, tienen que mudarse a una casa o a las afueras de Buenos Aires. Entonces ahí tenés cómo la ciudad va produciendo también nuevos usos y costumbres si vos no lo planificás también. Es un poco difícil, pero se puede. Y desde la arquitectura lo pienso como en términos de cuando vos, sobre todo cuando viajás, te pasa más, ¿no? Siempre, más que en el lugar donde vivís, que no lo recorres tanto con esa profundidad. Sí. Que vas de pronto como a lugares que te recomiendan, ¿viste? Típicos, o sea, de arquitectura, que vayas a conocer monumentos y demás. Sí. Y es como que cuando vos entras a esos lugares hay algo que te sucede a nivel sensaciones, físico y demás, que quizás alguien que no tiene ni idea de arquitectura le pasa igual, digo, no pasa solamente por poder admirar, no sé, las cuestiones más técnicas de lo que está construido, sino que es real, hay algo que sucede en tu cuerpo cuando entras a lugares de cierta magnitud o lo que fuera. ¿Qué es eso que sucede ahí? Más allá de lo arquitectónico que puede ser, no sé, magistral. No, para mí eso es la percepción del espacio. En la arquitectura hay un momento en la historia en la que se empiezan a mirar otras cuestiones, más que nada con el movimiento moderno y el principio del siglo XX, en donde empiezan a aparecer el tiempo, el recorrido, la perspectiva en relación al tiempo y al recorrido, en donde te dan a vos como usuario otro tipo de experiencias, que hasta cierto momento estuvieron como segmentadas en 2 o 3 operaciones, como simetría, monumentalidad, trabajo artesanal sobre las fachadas, arte o escultura que se involucraba en los espacios. Entonces, hasta un punto había una serie de variables que eran las que se reproducían. Y después aparece como el espacio, ¿no? Hay edificios antiguos que producen eso. El Panteón de Agripa, por ejemplo, en Roma, es un edificio de hace 2000 años aproximadamente, pero que tiene la construcción de un espacio que cuando vos entrás, efectivamente te impacta y te emociona, más allá de las variables que sí tiene el edificio que respondían a las de la época. Entonces yo creo que hay algo del espacio que nos emociona, como pasa también en la Sagrada Familia de Gaudí, por ejemplo, en donde no es solamente el arte, la escultura, el trabajo de oficio sobre las molduras, la estructura, ¿viste? Son cuando todas esas variables están ordenadas para conformar espacio, ahí es donde vos decís, entrás sin saber absolutamente nada y hay algo que te impacta profundamente y que también te transforma, porque hay algo que también con la pandemia se estuvo investigando mucho, que es el tema de la memoria espacial,
que cuando vos visitás lugares nuevos, sean urbanos o sean edificios, te cambia el recorrido neuronal, ¿no? Es como que recableás distinto algo en el cerebro. Por eso también te recomiendan a veces, por salud mental, no agarrar siempre el mismo camino a tu casa, ¿no? Hay algo que se va como recableando. Y cada vez que entras a un lugar nuevo, eso sucede. Y también cuando entras al mismo lugar, pero está pensado para que te suceda algo. Si vos entrás al Panteón y no te pasa nada, hay algo también que me parece que se está desgranando, que es la capacidad de emocionarnos. Porque yo lo comparo a veces entrar a un edificio con ver una pintura. No es. Cuando ves una pintura que quizás no tenés todos los conocimientos para entender por qué te emociona, pero te emociona igual, no perdiste la capacidad de emocionarte. Si nos pasa lo mismo con los edificios, pareciera ser que estamos creando una sociedad que ya pierde la capacidad de emoción. Por eso también parte de mi actividad en redes sociales es tratar de entender o de percibir que si algo te emociona es porque está pasando algo en eso, ¿no? No es lo mismo entrar a una casa por un patio con un limonero, como en las casas o muchas casas del suburbano de nuestros abuelos, que entrar por una puerta en la fachada que tiene rejas. No pasa lo mismo en la ciudad, no te pasa lo mismo a vos como usuario. No, Sí, hablando dale, de eso, tranqui. me acordé, yo estudié en FADU, ¿viste? En Ciudad Universitaria, y me acuerdo cuando estaba en el colegio en el último año, fui a ver la facultad, pues sabía que iba a estudiar ahí y la quería ir a conocer. Entonces fui, y viste que, no sé si conoces Ciudad Universitaria, pero están los dos pabellones. Sí, yo soy de FADU también. Ah, vos también. Bueno, está FADU y al lado está el de Exactas, que son iguales, ¿viste? Yo me confundí y entré al de Exactas. Y cuando entré, como que me sentí como un ambiente como hostil en algún punto, más allá de lo arquitectónico, como, no sé, habían todos carteles como de política, ¿viste? Como todo muy abandonado, como que lo sentí hostil, no me gustó. Fui a preguntar, no sé qué sé yo, me dijeron, no, es el de al lado, perfecto. Entro a FADU y la experiencia fue completamente diferente, o sea, estaban todas las paredes pintadas con entregas, con grafitis hasta en los pasillos de los baños. No sé, como que la sentí como un espacio que más allá de que estructuralmente y arquitectónicamente son iguales, FADU para mí tenía vida. Era como, acá está, es como tiene una energía linda, positiva, de gente, de cosa diversa, de creatividad. Y me reinvitó a quedarme, como que yo me fui fascinada. Y no es que era la ditela que me fui fascinada porque es linda y moderna, ¿entendés? Todo lo contrario. Todo o sea, lo contrario. los baños no tenían ni puertas, pero no importa. No yo importa. me fui fascinada como por la energía del lugar. Lo que pasa es que ahí está buenísimo el ejemplo que pones, porque se nota mucho la diferencia, porque son los dos edificios prácticamente iguales, salvo con algunos cambios mínimos, pero la realidad es que ahí lo que a vos te está interpelando es el uso del edificio, ¿no? Ese edificio efectivamente está vivo, pero hay algo que pasa que también el edificio, si vos te fijás en su condición de universalidad, puede dar respuesta a los dos programas. Uno te genera quizás una sensación más hogareña porque es un quilombo la FADU, y el otro está un poquito más ordenado y es un poco más efectivista en su condición de vengan a aprender, a estudiar y listo. La FADU funciona más como una casa que el pabellón de ciencias exactas. Hay una permanencia en el espacio, toda la gente que la habita, que hace que te apropies del lugar. Eso que pasa dentro de la FADU es lo que debería pasar, por ejemplo, en los espacios públicos. Cuando te corres del espacio público y cuando no lo vas a usar, pasa algo parecido al pabellón de ciencias exactas, ¿no? Parece o te da la sensación de hostilidad y de frialdad. Todo bien con la gente de ciencias exactas, ¿no? Sí, no es contra ustedes, no es chicos. Contra ellos. Solo son más aburridos. No, pero bueno, hay una cuestión de también el movimiento que necesitas para ocupar semejante edificio se justifica más en el pabellón de la FADU que en el pabellón de ciencias exactas, ¿no? Tenés gente desplegando en mesas enormes láminas, maquetas, tela para cortar, hay gente filmando cortos, ¿no? Es un edificio que está vivo por el uso, pero el edificio permite ese uso. Entonces ahí hay una simbiosis en entender cuál va a ser el programa y cuál va a ser la función del edificio. Quizás el de ciencias exactas necesita más gente, simplemente, para que eso parezca vivo. Y esto de las escalas es algo que en Brasil, por ejemplo, se entiende bastante. Porque tiene mucha más gente, principalmente. Pero ahí está el punto importante de que entonces lo que hace que un espacio de cierta forma tenga su identidad es la participación que tiene el ser humano en ese espacio. Sí, para mí no hay arquitectura sin gente. O sea, la última parte de la pieza de arquitectura es con gente. Por eso vos tenés que empezar a pensarla también con ellos adentro. No
no es escindible el carácter humano de la arquitectura, y si no, simplemente haces edificios. No sucede arquitectura hasta que no se usa el edificio y efectivamente le pasa lo que le pasa a la FADU, ¿no? Que es que esté vivo. ¿Y qué pensás como de los edificios históricos en cuanto a, o que representan épocas, algún momento en la historia, como por ejemplo, no sé, se me viene las Torres Gemelas, viste que hicieron un monumento que es como un memorial. Eso, como de cemento, viste, Sí. como un pozo de cemento Sí. con una fuente, Sí. creo, y están los nombres. Cuando yo fui a ese lugar, es como que hay algo ahí también que te impacta, y no tanto por la arquitectura, porque no es que decís wow, como la catedral de algún lado de estas que son tremendas, pero igual es como que te sentís como medio aplacado por la energía del lugar. ¿Vos crees que en esos espacios donde pasaron cosas así como tan tremendas y que han marcado, si querés, a mucha gente, queda como esa energía concentrada en ese espacio? ¿O qué pasa? Queda, no sé si usar la palabra energía porque parece que entramos como en una charla un poco más esotérica. Claro, sí. pero... Bueno, pero hay algo ahí, por lo menos, que te pasa físicamente cuando vas. Si vos, efectivamente, por ejemplo, un memorial como pieza de arquitectura es muy importante justamente para que haya una memoria activa de eso. Acá en Buenos Aires hay uno que se puede ver caminando, que es lo que quedó, o el memorial que hicieron en realidad, que es un poco el vestigio del atentado a la Embajada de Israel, que es en una esquina, y mantuvieron la huella del edificio sobre el edificio que permaneció en pie. Entonces vos ves que hay un abra en la esquina, un vacío, con obviamente las placas que rememoran a las víctimas y a la presencia del edificio, pero vos también ves la huella del edificio que fue destruido. Entonces, el memorial es un poco vos estando ahí y una pieza de arquitectura o un monumento o una escultura que te recuerda eso que pasó. Si ahí hubiese una tienda de café internacional hoy y hay una placa así chiquitita, quizás no te pasen nada y entras a buscar el latte macchiato y te vas. Pero si vos haces de eso algo, efectivamente te va a pasar eso que te pasó a vos en el memorial de las Torres Gemelas. Y eso pasa en cualquier edificio patrimonial. Si querés extenderlo como seguir entendiendo nuestra historia y nuestra identidad a través de la memoria de los edificios, cuando vos perdés patrimonio, perdés eso, que es, acá pasó esto, ¿no? A un montón de otros argentinos, acá en Argentina, ¿no? Pero es en el mundo. Le pasó esto. Narra una parte de nosotros que si eso se va, es más difícil que vos hagas carne con eso. Se me viene siempre a la mente el sistema de educación que tienen en Alemania para recordar el holocausto judío en la Alemania nazi, que tienen como enseñanzas muy materiales sobre lo que pasó, ¿no? A los chicos a veces le dan mochilas con pocas cosas y los hacen caminar por un lugar como para que entiendan cuáles eran las pocas pertenencias con las que esas personas iban a los campos de concentración. Entonces hay un aprendizaje físico que se da con los edificios, que si se pierden esos edificios, se pierde una parte de la historia, pero también de cómo aprendemos esa historia. Por eso la lucha por el patrimonio es tan importante, que no hay que mezclar con sostener museísticamente una ciudad, ¿no? Porque las ciudades son organismos cuasi vivos. Bueno, eso te iba a decir, como cuál es ese punto justo entre mantener esos patrimonios identitarios de las ciudades o los lugares, y al mismo tiempo que no deje de ser una ciudad que está actualizada y funcional a la gente que la habita hoy, ¿no? No ser una conmemoración al pasado y nada más. Sí, ¿Cómo me dice ahí? ¿Viste? Es como es una línea muy fina. Es muy fino, es muy fino. La mejor herramienta que tenemos es realmente un debate constante sobre qué es el patrimonio y qué no es patrimonio, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro. Las casas chorizo por un momento en Buenos Aires fueron las casas que más se hacían, porque eran flexibles, porque podían ser incrementales, ¿no? Es decir, crecer con el tiempo, eran económicas y eran buenas. La gran mayoría eran buenas viviendas para Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Se hicieron tantas que por un momento sobraban las casas chorizo. Y ahora hay muchas de esas casas chorizo que, si bien no pasó nada históricamente algunas sí, pero en su mayoría no es un gran edificio, ¿viste? No es el Congreso, no es la Casa Rosada, no es una estación de ferrocarriles histórica. No, de hecho ya están retoqueteadas también. Exacto. Es un prototipo que cuenta una historia de Buenos Aires. Entonces, a medida que se van cambiando las tipologías urbanas o los productos urbanos de arquitectura y las casas chorizo van desapareciendo, por ese proceso se van transformando en patrimonio porque las necesitamos para seguir contando una historia de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa cuando
no es patrimonio algo porque no nació Maradona en esa casa, pero sí cuenta una gran porción de la historia de los habitantes de la ciudad, bueno, entonces tenemos que empezar a sostenerla. Pasa y se convierte en patrimonio porque hubo un cambio social y de dinámicas sociales y urbanas que hacen que haya menos. Entonces, por eso tiene que darse en un marco de debate constante de lo que es el patrimonio y que debe incluir a la mayor cantidad de actores sociales posibles, porque necesitas todas las miradas para eso, porque a veces una parte de la ciudad cuenta la historia de la infraestructura, ¿no?, de la ciudad, de cómo creció, de cómo evolucionó. Otra quizás se cuenta desde la cultura, otra del arte, otra desde eventos políticos, otra desde tragedias. Entonces necesitas a la mayor cantidad de actores posibles para debatir lo que es el patrimonio, porque sirve para que le pase a mucha gente lo que te pasó a vos en el memorial del 11 de septiembre. Y si no estamos dispuestos a dar ese debate, la realidad se los come. Sí, o también incluso lo pienso como en relación a, por ejemplo, yo siento desde mi perspectiva que hoy la religión no es lo que era antes, siento que se está cada vez diluyendo un poco más, o que ¿La religión? gente... Sí. ¿Vamos a hablar de fe? No, pero digo en relación a las iglesias, catedrales, Ok. o templos, como... Y sin embargo, mucha gente que no es religiosa igual elige ir a conocer catedrales y demás, cuando te vas de viaje lo mismo, Sí. o cuando conoces lugares, más allá de tu orientación espiritual, vamos a decir. Porque hay algo ahí, que, como lo que decía antes, que te moviliza y te conmueve, ¿no? Y vos mencionaste como el uso de la geometría, del arte Sí. y demás, que es cierto, o sea, es, por ejemplo, la Sagrada Familia, que vos vas y es imponente. ¿Por qué eso como que no se sigue replicando o no se replica? ¿Por un tema de costos? Es una gran pregunta y me alegra mucho que lo hayas vinculado con el tema de la fe, porque no es por atacar a nadie, ¿no? Pero si vos tenés hoy lugares que supuestamente son para nutrir la espiritualidad y se desarrollan en lugares que no evocan una mirada más grande, o no más grande, sino por fuera de vos, con otros, no quiero poner ejemplo porque no quiero atacar a nadie, pero hay espacios sacros que no representan una mirada espiritual sobre vos y sobre los demás que te invite a una reflexión, a una contemplación de ese momento. Y creo que tiene que ver con una degradación de valores un poco más amplias que lo económico. Yo no sé si en un ex cine puede funcionar una iglesia, o en un garage, o en un subsuelo, ¿no? Más allá de las catacumbas y del origen, yo soy cristiano y católico. Más allá de las catacumbas que en un momento se acudió a diseminar la palabra del Señor y demás, hay un lugar en donde la espiritualidad debería ser nutrida con el espacio. Y después cuando lo unificás con algunos discursos un tanto materialistas, quizás para habitar esos espacios, se me hace un conflicto, una amalgama de conflictos mucho más grandes, ¿no? Entre que no da la respuesta espacial y tampoco la espiritual. Entiendo entonces por qué mucha gente acude a lugares en los que sí, ¿no? A veces yo incluso he tenido periodos de crisis de fe, incluso ahora también, por supuesto, pero... Eso habla bien de vos. Sí, sí. Es una constante crisis. Es una constante crisis. Y constante crisis, negación y aceptación. Pero cuando estabas mal, por lo general entrar a una iglesia era como un lugar de pausa, por lo menos. Y yo creo que si no te da esa posibilidad del espacio espiritual, hay algo que la gente que produce ese espacio o que entiende esa espiritualidad no te está dando. Las iglesias, por ejemplo, en un momento decidieron ser de puertas abiertas, no cerrar las puertas. Entonces, hay un gesto material que tiene que ver con abrir la iglesia para todos, ¿no? Hay un correlato entre lo material y lo espiritual que sí es importante, pero que no hay que confundirlo con materialismo, ¿no? Esto de levantar la piedra y ahí está la iglesia es un símbolo de que no es importante, pero al mismo tiempo tengo que producir un espacio que para vos sea importante en tu desarrollo espiritual. No sé si iba a la pregunta, pero... Le seguimos dando. Viste que cuando se planifican como estos espacios donde va a tener un determinado uso, como por ejemplo una iglesia, que la gente va a ir a, no sé, orar, contemplar lo que sea, no va a ir a, no sé, hacer un asado. Claro.
que está como más determinado, se piensa quizás como el flujo, yo digo energía porque le pongo ese nombre a como al fluir de lo que sucede en un espacio, y se hace como intencionalmente, ¿me explico? Para que ese lugar genere ciertos sentimientos, emociones o se predisponga a la gente a entrar de determinada forma. Sí. Yo creo que en un momento sucedió orgánicamente eso y por otros momentos fue buscado, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias góticas, la búsqueda de verticalidad, la apertura de vanos acristalados con vitró para poder hacer que la luz impacte de diferentes formas, orientar la iglesia para que el sol le dé en los momentos de la homilía también es un momento en el que se piensa en la orientación del edificio. A veces es más efectista que esotérico, ¿no? Todo eso termina conformando un conjunto de usos y costumbres que hacen que las iglesias tengan ciertos lineamientos para ser, ¿no? Pero hay veces que no los tiene y que es simplemente ocupación territorial para poder agolpar a los feligreses. Recuerdo, por ejemplo, el caso de no me acuerdo si era la capilla Santa Cecilia o Santa Clara en Mar del Plata, que es la capilla fundacional de la ciudad, que era la esposa de Peralta Ramos y fallece. Y en la iglesia la construye él mismo en honor a su esposa fallecida, y la trama de la ciudad se alinea con la fachada de la iglesia, ¿no? Entonces hay una cuestión de punto fundacional de la ciudad o de la trama urbana, pero fue la decisión de una sola persona que dijo, bueno, este es el punto cero. No había una construcción, una institución que dijera, bueno, a partir de esta iglesia se hace la trama urbana. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un sistema de usos y costumbres que se va produciendo a partir de que alguien toma una decisión. No es que se pensó para eso porque ya venía dado. Se pensó a partir de ahí. Con las iglesias fue pasando eso a partir de muchos años de desarrollo, en donde fueron buscando de a poco incorporar elementos que sabían que en las personas producía cierta cosa. Es muy difícil pensar una iglesia, por ejemplo, hoy sin atrio, ¿no? Que es el lugar en donde la gente cuando sale de la misa y los recibe el cura después de terminar la misa, los abraza y los saluda y se transforma en un hecho comunitario ya urbano, ¿no? Por fuera de la iglesia. Y lo mismo para la entrada, ¿no? Que hoy hay muchas iglesias que no tienen atrio, porque también el espacio urbano dejó de ser un lugar de encuentro masivo también, más de tránsito. Entonces yo creo que algunas cosas se piensan y otras vienen dadas. Sí. Y en relación también como a la naturaleza lo pienso, ¿no? Sobre todo en las ciudades, que es como que mi percepción es que estamos como un poco fuerte la palabra, pero perpetrando la naturaleza, ¿viste? Como que quitamos todo lo que podemos de lo que hay de naturaleza y dejamos lo mínimo indispensable, como, bueno, vamos a dejar una plaza en un radio de 10 kilómetros por una cuestión de que si no, no sé. Sí. ¿Qué pensás vos de eso primero? Y segundo, ¿cómo sería, y creo que se compara también con lo que dijimos de los patrimonios, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese punto justo entre que una ciudad sea funcional y útil a la gente que la habita sin dejar de acordarte que de alguna forma sos un ser humano que necesita estar en contacto con la naturaleza, más allá de que elijas vivir en una ciudad? Sí, hay estudios neuronales que hablan sobre el impacto positivo a nivel salud mental y salud física de solamente la presencia de un árbol en tu vista diaria. Solamente eso. Con ver un árbol ya estás mejor. Y esto es un análisis, un ensayo que se hizo a partir de un análisis de X cantidad de casos. Y a eso se le suma la cercanía de una plaza en un radio de 4 o 5 cuadras. No tenés que caminar más de 5 cuadras para llegar a una plaza. Y en todo ese trayecto, si hay árboles, mejor, ¿no? Y esto es ciencia, no estamos hablando de nada subjetivo sobre la presencia de la naturaleza en los biomas urbanos. Yo sí creo que no hay que pecar de ponerle plantitas al edificio por la parte de la fachada. No, sí. Claro, pues si no es como que estás corriendo el foco de lo que verdaderamente es importante, que es arbolado público y espacio público. Después tenés un montón de instancias intermedias sobre la vida con la naturaleza, que es cómo responde la arquitectura a la geografía y al clima del lugar. Que últimamente en tiempos de arquitectura, últimos 40, 50 años, hubo una batalla por tratar de darle pelota a la arquitectura bioclimática y no terminó de hacer mella fuerte en la producción
del mercado, si le queremos decir de alguna forma. Bueno, es que debe ser menos rentable porque son espacios que no tienen usos comerciales. Lamentablemente no es un poco más difícil y quizás es un poco más caro, pero no es que te duplica el valor de la construcción poner bien una ventana o orientar bien una casa. O en este caso, grandes desarrollos inmobiliarios. Lo que pasa es que tenés que ponerlo como en el centro de la agenda, ¿no? Hay una torre en Catalinas Norte que se llama la Torre Conurban, que es de Ernesto Katzesen, que es un buen arquitecto argentino, en donde la cara sur y la cara oeste es toda de ladrillo y la cara noreste, norte es vidriada. Uno pensaría que en la década del 60, 70 todo sería esqueleto de acero y vidrio, y él, como entendía un poco mejor el clima y la orientación estando al río, la cara del oeste y el sur, que es la parte fría en invierno y más calurosa en verano, se cerró con el núcleo de servicios y un bloque de ladrillos con muy poca ventana. Y se abrió para la buena orientación. Ese edificio va a funcionar mejor. Y lo vinculo con el tema del medio ambiente o de lo natural, porque te vinculás mejor con el sol, ¿no? Que no es para nada menor en la arquitectura. En absoluto, te iba a decir. Además, también en algún punto es lo que todos buscan tener luz en ya sea un departamento, una casa, donde sea que vivas. Sí. Como que es vital. Te deprime no tener luz. Sí, es totalmente. Te guste o no, digo, es un hecho y lo podemos comprobar todos. Entonces, en ese sentido, por eso yo te preguntaba como... Yo siento que quizás la arquitectura en líneas generales hoy se construye quizás guiada más por... Estoy generalizando, Banco la generalización igual. Las necesidades comerciales y los usos que se le va a dar a ese espacio y nada más. Sí. Y no se contempla eso, como la naturaleza que está alrededor o el ambiente o las cuestiones climáticas y demás, cosas que me parecen que son muy necesarias, ¿no? Siendo nosotros también seres vivos. Hacemos una especie de fotosíntesis también. Claro, ¿entendés? Como... Me gustaría como quizás apuntar a encontrar una arquitectura que vele por esos, ¿no? Esos ¿Por qué intereses. crees que no se hace solo por el tema comercial o porque ahí como desde la educación no se contempla tanto ese aspecto? Son un poco las dos cosas, porque si vos tenés una matrícula que se nutre educativamente de ciertos lineamientos base en su formación, seguramente salgan con esos intereses como profesionales o con esa mirada. Y tenés que direccionarla estratégicamente a cómo funciona tu territorio, por lo menos climáticamente y geográficamente, cómo es ese lugar. Porque además también vas a dar una respuesta lógica para tu entramado social. Es decir, si una persona vos hoy le hablas en Buenos Aires, cómo es una casa tradicional en las afueras de la capital federal, quizás te tira la perspectiva de ladrillo a la vista, tejas, ¿no? Techito a dos aguas. Hay un ideario de cómo es una casa en Buenos Aires. Entonces, si vos producís una arquitectura que no juegue con ese patrón de reconocimiento, va a pasar algo parecido a lo que planteaste en otra de las preguntas, que es cómo esa persona se va a apropiar de eso, cómo va a construir un hogar en ese lugar que no forma parte de un nosotros un poco más grande, ¿no? que el de la familia. Es como que hay una mirada extranjerizante en la producción de arquitectura que tiene que ver con no responder a nuestro medio natural, a nuestro clima y nuestra geografía, y también a todos nuestros usos y costumbres. Es una palabra que voy a repetir hasta el cansancio porque justamente no forma parte del acervo académico a la hora de verlo. No quiero generalizar porque sigue siendo injusta. Y por un lado creo que nos corrimos académicamente, que es la primera parte de tu pregunta, y la otra, hay un mercado de trabajo para el arquitecto argentino que es muy precario, en grandes términos, ¿no? en la gran masa de la matrícula, que tiene que resistir crisis económicas cíclicas de 10 años hace 60, y es muy difícil producir una arquitectura que sea resistente a esos vaivenes económicos si no se adapta a cada ciclo. ¿Viste? Y vos por ahí entras a una casa y decís, esto es de los 60, esto es de los 70, esto es de los 80, porque hay muchas casas que tuvieron que construirse a lo largo de 40 años y tienen que responder o van respondiendo orgánicamente a las tendencias del momento. Es como una radiografía de las crisis de Argentina, las casas. Y en ese sentido creo que nos hemos corrido de la batalla hoy, más que nada, contra grandes actores que intervienen en la plaza de lo construido, como las desarrolladoras inmobiliarias, las constructoras grandes y demás actores de peso, a los cuales nosotros no hemos sabido interpelarlos para que produzcan un tipo de arquitectura. Y no estamos hablando a nivel estético, estamos hablando de
que produzca un buen hábitat, que ilumine bien, que ventile bien. No lo pusimos en agenda lo suficiente para que sea un tema de desarrollo, porque puede todo seguir siendo negocio, que es lo que siempre digo, ¿no? Podés seguir ganando plata haciendo bien las cosas. Quizás ganás un poco menos, pero haces bien las cosas. Bueno, ahí está la conciencia Claro. y el pesar de cada uno, ¿no? Claro. Hablabas de como la casa argentina, Sí. y un poco me hizo pensar como qué considero yo, ¿no? Como esa vivienda argentina. ¿Y Por qué hay para vos en la casa argentina? Bueno, se me vinieron varias imágenes. O sea, por un lado, primero, obviamente, por donde yo nací, en un country en zona norte, Sí. como ese espacio de distintas casas donde incluso me puse a pensar y dije, ni siquiera es que hay un tipo de casa, o sea, hay como copias de Sí. modelos arquitectónicos de afuera, tipo la casa más estilo mexicana, Sí. la casa más modernosa, de brutalista, no sé qué, Sí. la otra que es más, no sé, francesa, que encima te das cuenta, es alevoso, que es como solo la fachada, porque la ves del lado de Adentro, atrás y claro. es tipo pared blanca lisa y nada más, ¿viste? Es como un catálogo. Claro, de adelante se ve francesa, de atrás no, Claro. pero bueno. O después cuando capaz recorres un poco más el país y ves quizás en el norte, más no sé, la casa de barro Sí. con el techo de paja y demás. Sí. No sé si hay como una edificación que vos digas, tipo, esto es como lo argentino. ¿Vos qué pensás? No, es que justamente el desafío que tuvo y que tiene Argentina es entenderse en la longitud y la latitud del país como un variado, como mestizo, como ecléctico. Yo no puedo hacer una vivienda en el sur igual que en el norte. Como tampoco puedo tener en Buenos Aires 7 estilos arquitectónicos uno al lado del otro. No porque no pueda, sino porque eso realmente no narra la historia de un nosotros. Y no me quiero poner acá en intransigente tampoco, porque parte de lo argentino viene de saber maridar ese eclecticismo orgánico que se fue produciendo a medida que iban cambiando también los procesos políticos y culturales, ¿no? A veces miramos más afuera, a veces nos miramos más a nosotros. Por un momento fue toda arquitectura colonial, por otro momento hubo Beaux Arts, por otro momento hubo neoacademicismo, por otro momento hubo un breve lapso moderno, después hubo mucho chalet americano. Son muchas cosas que convergen en algo que termina siendo bastante rico, como potencialidad, pero si vos la entendés, esa riqueza. Si no, seguís reproduciendo un mestizaje que quizás no habla de nosotros, sino que simplemente es espontáneo y sucede. Y si lo extendés a una mirada más macro, en otros lugares en donde los climas quizás son un poco más adversos o las situaciones geográficas son más adversas, como el norte argentino, por ejemplo, y tenés que hablar de casas de adobe con muro de 45, techo con vegetación. Bueno, esos son los lugares que son tan extremos en su clima que no queda otra que contemplarlo. ¿Viste? En Buenos Aires estamos ahí como neutro, entonces medio que hacemos lo que queremos. Claro. Pasa eso, pero tenemos nosotros un clima al cual respondemos, pero nos acostumbramos a no responderle. Por eso muchas casas tienen problemas de humedad relativa, de temperatura, de asoleamiento, porque no entendimos bien todavía nuestra región. Si tendría que poner un ejemplo de quien empezó a mirar muy bien eso fue Vladimir Acosta, que es un arquitecto ucraniano, en realidad de la Unión Soviética, pero del área de Ucrania, que emigra a Argentina y antes pasa por Europa. Y cuando pasa por Europa, mira a los edificios que todavía permanecían en pie. Y dice, che, los únicos edificios que permanecieron en pie son templos, instituciones, edificios públicos, grandes obras de arquitectura. Y él se preguntaba cómo vivía la gente. ¿Cuál era la vivienda de la gente de hace 1500 años? ¿Por qué tengo al Coliseo y no tengo una casa popular de ese momento de Roma? Y cuando viene a Argentina dice, tenemos que pensar un sistema que perdure, que haga arquitectura que perdure 100, 150 años. Y produce el sistema Helios, que es un sistema de arquitectura que marida muy bien con el clima y el asoleamiento de toda Buenos Aires, ¿no? Con adaptaciones e iteraciones, pero responde muy bien a eso. Tiene aleros, sombra, ventilación cruzada, buena condición de hábitat interno, muy buen control de temperatura y control solar. Y hace poquito fui a la Casa Pillado, en Bahía Blanca de él, que tiene este sistema, que además es muy económica. Y después de 50 años le habían puesto hacía 2 aire acondicionado a la casa. Entonces dijo, nosotros no hacía falta encender un aire acondicionado ni un ventilador acá porque funcionaba bien. ¿Y por qué no se construye desde ese lugar? Es una pregunta que no la puedo responder. No sabes. ¿Por qué no la puedo responder? Porque es un poco de nuestra matrícula que no da la batalla argumental por esos modelos de arquitectura,
porque estamos un poco atrapados en también tener que trabajar y subsistir. Y por otro lado, no tenemos corpus político para decir, bueno, ¿cómo planteamos un código de edificación que prepondere esta búsqueda, ¿no? Por sobre otras? Simplemente porque es mejor en variables medibles, ¿no? No las subjetivas. No te voy a hacer pintar la casa de rojo o de blanco, sino que simplemente te voy a dar un marco legal e institucional para que produzcas ese tipo de vivienda. Hoy el marco legal e institucional produce este tipo de viviendas. Si te acortan el mínimo de habitabilidad a lo que tenemos hoy, el mercado va a producir eso. Vos tenés que jugar con los incentivos hacia el mercado para que produzcan otra cosa. Y también que sea lo más masivo posible, porque la gente necesita vivir bien, básicamente. Bueno, pero ahí entramos en la de que igual no voy a entrar, que es vivir bien para cada uno, ¿no? Ok. Como que es algo que también es como, que entra para vos en vivir bien? Para mí seguramente quizás sea muy distinto a lo que para vos, o no. Pero es muy personal también. Yo priorizo, por ejemplo, estar cerca de la naturaleza. Claro. Acá estoy muy cerca de los lados de Palermo, que voy todos los días, ¿entendés? Y yo eso no lo cambio por nada. Ahora, tengo mis amigas que priorizan vivir, no sé, en Chacarita por la movida gastronómica y demás que hay. Okay. Y para ellas eso es vivir bien, ¿no? Pero ahí como estás hablando más de la oferta de la ciudad que de la oferta como de la puerta para adentro. De la estructura de la casa en la que vivo, claro, decís. Sí. Sí, bueno, quizás ellas es más como, no sé, una terraza, una parrilla de eventos más sociales, y yo es como, bueno, que mi hogar o mi casa vele por mis necesidades del día a día y esté cerca de un lugar natural. Fin. Bueno, a ver, el movimiento moderno lo que trata de hacer, o lo que trató de hacer, es encontrar la respuesta más universal posible. Pero en ese encontrar la respuesta más universal posible, dejó afuera un montón de otras perspectivas de lo que es vivir bien, ¿no? Las mesadas tienen 90 o 87 y la alacena está a 60, porque en ese momento el género que más estaba dentro de la cocina era la mujer. Entonces la estatura promedia de la mujer tiene una altura, y ahora yo cada vez que tengo que lavar los platos me mata la espalda. Entonces hay una cuestión de que tenés que constantemente revalidar qué es lo universal para pensar qué es vivir bien. Se puede dar una respuesta promedial a muchos factores comunes que hacen al buen vivir, ¿no? Eso hay como consenso sobre lo que es el buen vivir. Después vos podés modificar eso o ir más allá o acortarlo un poquitito. Por ejemplo, los casos de vivienda social o de vivienda masiva son un buen ejemplo de lo que se hizo mal y lo que se debería haber hecho bien, ¿no? Porque si vos planteás vivienda masiva para solucionar un problema de hacinamiento o un problema de habitabilidad en la que la gente no puede acceder a la vivienda, por problemas sociales, por problemas económicos, por lo que sea, necesitas tener la mejor respuesta posible para la mayor cantidad de gente. Entonces nosotros tenemos, y la humanidad toda tiene muchos ejemplos de buenas resoluciones de vivienda social y muy mala, que produjo muchos problemas más allá de la vivienda. Acá en Buenos Aires hay muchos casos, en Buenos Aires en realidad en el país también. Pero yo creo que hay una posibilidad de responder al buen vivir desde arquitectura y que sea universal, pero bueno, el consenso sobre qué es lo universal es el que hay que revalidar por lo menos cada 25 años. Sí, y también como lo que decíamos antes, como la conciencia de cada uno de saber que en alguno de tus factores está eso también, ¿no? Como que la persona tenga una mejor calidad de vida en donde sea que va a vivir, no que solamente resuelva los intereses de la constructora o lo que fuera. Tal cual, ¿no? sí. 18 metros cuadrados blancos con una cocina y una ventana, no sé si alcanzan. Claro, es como... Hay que un poquitito ahí más. Es sobrevivir, que claro, es otra cosa. Exactamente. Bueno, Ale, y para ir cerrando, me gustaría preguntarte, primero, como si hay algo, volviendo a lo que hablábamos de las universidades, ¿no? Que también son las que, si querés, ponen la semilla de desde qué lugar abordás la arquitectura después. Si hay algo que cambiarías en esa formación, mirándolo quizás hoy, ¿no? En lo que son los chicos, me sale decir, tengo 26, mi prima está estudiando arquitectura, pero bueno, no importa, digo, como la gente más de mi edad o más jóvenes que estudian arquitectura, que quizás en tu época no se contempló, no se enseñó, que en el mundo en el que estamos hoy estaría bueno empezar a tener en cuenta o que se enseñe en las universidades. Y por otro lado, ¿hacia dónde crees que va o te gustaría que vaya? Que no sé si es lo mismo, la arquitectura en las ciudades ahora, a partir de ahora, digamos. Ahí con respecto a cómo se da la formación, hay muchos temas para hablar. No, por lo general, cuando se habla de este tema se vienen susceptibilidades, porque hay un cuerpo docente que pone la carne sobre el día a día y de una forma a veces muy precaria para poder sostener los sistemas educativos.
y lo hacen con mucha pasión y con mucha entrega, pero para mí el cuerpo docente no es el problema de los programas de la facultad o de las facultades, sino yo creo que hay un quiebre muy grande sobre qué sociedad mira las facultades o el mundo académico para producir X tipo de profesional, ¿no? La principal crítica que hay sobre el programa es que no se adapta a esos cambios sociales que en Argentina son muy rápidos. No podemos seguir produciendo arquitectos o arquitectas como hace 40, 50 años. Cambiaron las tecnologías, cambiaron las dinámicas sociales, cambió la economía, cambió el territorio, cambió la política, cambió muchas cosas como para seguir produciéndolos de la misma forma. Entonces estás produciendo una matrícula que a grandes rasgos el primer encontronazo con la realidad es muy frustrante porque no podés darle respuesta con las herramientas que construiste. Y tampoco esto es una oda a tenemos que mirar la realidad y producir 100% con la realidad, porque hay un mundo teórico al cual atender, ¿no? Es importante la investigación, es importante la teoría, es importante la historia, son importantes un montón de cuestiones que son universales a la construcción de conocimiento académico, pero por otro lado tenés cuestiones que suceden en el día a día que tenés que tener en cuenta para ser profesional, porque si no efectivamente no vas a poder hacer arquitectura. Yo creo que hay una división entre lo real y lo académico muy grande que también nos llevó por mucho tiempo a hablarnos más hacia nosotros que hacia afuera. Entonces tenés a veces no opiniones, sino miradas sobre la profesión del tipo, los arquitectos viven muy desconectados o me dieron soluciones que no se acoplaban a mi presupuesto, o no me escucharon, o pensaban que su propuesta era mejor que la mía, o no atendió mi mirada, ¿no? Esto que no quiere decir traducirlo en una operación concreta, sino atender qué es lo que te están diciendo. Y yo creo que hay una flexibilidad con la cual no nos educan en la facultad, que es esencial para la carrera, para la práctica, en realidad. Y como crítica base de eso es revisar los programas más seguido, tener ventanas de modificación cada 7 años, 10 años, cada una generación de arquitectos tener una revisión del programa. Profunda, crítica y dura, ¿no? y seria, ¿no? Por sobre todas las cosas. Pero creo que ese sería una buena operación. Y la otra parte era... ¿Cómo ves la arquitectura a partir de ahora, como a nivel en el futuro? ¿Qué cosas te gustaría que se tomen como quizás más en cuenta? También de la mano de lo que veníamos hablando de lo ambiental y demás. Si ves que hay algún aspecto que hoy no se está considerando y que desde tu lugar decís, che, estaría bueno que esto lo empecemos a incorporar. Sin meternos en el rango de herramientas, operaciones, ¿no? Como yendo a lo básico, yo creo que realmente tenemos que ver qué fue lo que hicimos hasta ahora o qué produjo hasta ahora la arquitectura que hicimos. Ver qué hicimos mal, ver qué hicimos bien y realmente narrar algún capítulo soberano, nuestro, argentino, nacional, más allá de las variaciones que tiene nuestra región. Pero narrar algo nuestro me parece que es una gran deuda que tiene la arquitectura. Y cuando digo nuestro, digo que toque todo lo que dijimos. Que se puedan hacer hogares, que sean buenos, que produzcan una buena ciudad y que nos hagan vivir mejor. Creo que a la arquitectura le hace falta un buen golpe de realidad en ese sentido. Gracias, Ale. Muchas gracias a vos.